Hola, espero se encuentre muy bien. El día de hoy les contaré 3 historias sobre el metro de la Ciudad de México. Como saben, este medio de transporte ha causado muchas controversias a lo largo de su historia. Espero y las disfruten. Gracias. En el año 2017, mientras transcurrían las remodelaciones en el metro Pantitlán, me llamaron para trabajar exclusivamente en las madrugadas de dicha estación. Por la tarde, cuando pregunté a qué parte de la estación tenía que llegar, solo me comentaron que bajara por unas escaleras, y ahí estaba montada una bodega provisional. Si han estado ahí, o no sé si alguien les ha contado, en esa estación hay demasiadas escaleras. Por lo tanto, bajé por las equivocadas. Cuando bajé, vi trabajando a un hombre. Era muy robusto. Tenía las facciones muy marcadas. Trabajaba sin chaleco ni casco, ni siquiera tenía una camiseta puesta que indicara que era un trabajador o algo por el estilo. Supuse que era por el sofocante calor que de pronto llegaba. Incluso la iluminación era muy baja. Me dirigí a él y después de saludar le pregunté si conocía la ubicación de las bodegas. Solo volteó, miró y dijo en un tono muy convencido y un rotundo no. Y bien, de momento pensé que estaba de mal humor y me dije a mí mismo, pues ni hablar. Eso pasa por andar preguntando. Saqué de mi bolsa mi teléfono y mandé un mensaje a un compañero. Ya llegué. ¿Dónde están? Menciono lo del mensaje porque es importante para lo que a continuación pasó. Pues mientras esperaba respuesta, seguí observando a ese hombre que trabajaba ahí, que parecía tan enojado pero al mismo tiempo concentrado en lo suyo. Sin embargo, todo cambió cuando al estar mirándolo, al fondo comenzaron a pasar personas. Iban cargando cosas en sus cabezas. Por la escasa iluminación las veía muy poco. Y además noté algo muy raro. En todas esas personas, que eran alrededor de 15, tenía la misma estatura, aproximadamente 1,30. En ese momento el calor ya era más insoportable. El ruido que hacía el hombre que trabajaba con una pala me lastimaba el oído. Y yo pensaba en si eran niños, pero bueno, ¿quién deja a niños trabajar en un lugar así y ya casi llegada la medianoche? Mis dudas cada vez eran más y más. Saqué de nuevo mi teléfono y nada, aún no me respondían. No tardé ni 10 segundos en revisar mis mensajes cuando al mirar a aquel hombre, su cara había cambiado por completo. Su nariz era más larga, sus facciones mucho más marcadas, como si mostrara los dientes a causa del enojo. Lo increíble fue que su abdomen había crecido, pues, al estar sin camiseta se notaba mucho más, como si se hubiera inflado de repente. Me dispuse a subir las escaleras, pues aunque considero ser una persona que trata de guardar la calma, lo que había visto rayaba en lo absurdo. No tenía alguna lógica. Di un par de pasos y al alejarme, escuché una voz horriblemente grave que me dijo: «Sí, ya mejor vete de aquí, no hay nadie». Fue ese hombre el que me dijo esas palabras. Sinceramente no volví a voltear. Sabía que estaba en el lugar equivocado. Y no me refiero a la zona del trabajo. Subí las escaleras, caminé un poco y encontré a una persona de seguridad que me indicó por dónde tenía que ir. Para terminar mi relato, al ya estar en turno por la madrugada, bajé por esas mismas escaleras donde encontré a aquel hombre. Y cuando bajé ahora me di cuenta de que esa zona no había nadie trabajando. Todo ya estaba bien iluminado. No se encontraba absolutamente nada de los escombros que antes vi, y mucho menos personas que iban cargando cosas en su cabeza. De muchas cosas que me sucedieron trabajando en el metro en específico, nunca había contado lo que viví en esa ocasión. Pero hace unos días de nuevo pasé por la estación Pantitlán y recordé lo que pasó aquella vez, a la que desde hace mucho recuerdo como la noche en que bajé al infierno en Pantitlán. Les cuento mi experiencia que viví hace unos años en el metro de la Ciudad de México, estación Polanco. Hace unos años trabajé cercano al metro. Trabajaba en ese entonces en un restaurante
Ese día salí aproximadamente a las 11:20 de la noche. Entré a la estación y el poli de los torniquetes me dijo que ya no podía ingresar porque ya era noche y ya no vendría ningún metro. Los que conocen esa estación saben que el trayecto es largo para salir. Cuando empecé a caminar, sentí unos pasos cercanos a los míos. Volteé a ver si alguien venía detrás de mí y a lo lejos vi una mujer muy delgada vestida de color blanco. No le presté mucha atención, ya que pensé que a ella también la habían regresado, ya que ya no había vagones. Seguí caminando y en el trayecto hacia la salida lo sentí muy lento y muy pesado, hasta que por fin pude salir de la estación. Regresé mi mirada hacia la estación y efectivamente vi el rostro de la mujer, pero muy feo y muy desgastado. Solo me vio y se empezó a reír. Me dio tanto pánico que decidí tomar un taxi hacia Chapultepec. Le platicé al taxista lo que me había pasado. Él callado me dijo, es normal, esa estación guarda muchos secretos. ¿A alguien más le ha pasado algo así en alguna otra estación del metro o en esta misma? Lucía había terminado sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional y ahora estaba buscando un trabajo. Desde niña siempre quiso conducir un tren del metro de la Ciudad de México y por fin lo había logrado. Pudo obtener el trabajo fácilmente, ya que tenía un par de familiares trabajando en el metro, que recomendaron al jefe del sindicato que la dejara trabajar ahí. En 2 semanas, Lupe sabía conducir perfectamente un tren del metro. Cuando empezó a trabajar, conducía en la línea 4 de Martín Carrera a Santa Anita. Un tiempo después, la cambiaron a la línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Pasaron los meses y Lupe había experimentado una gran cantidad de experiencias únicas que solo se viven en la red del metro. Además conoció bastante gente. Uno de ellos fue don Carlos, el que le enseñó cómo conducir un tren y todo el mundo del metro. Un día don Carlos le estaba contando sus historias. Había vivido durante el temblor del 85. Como de costumbre, don Carlos de pronto se jubilaría. En un momento don Carlos le preguntó a Lucía, «Oye, ¿algún día harás tu cambio para irte a otra línea?» «No, la línea 2 es perfecta. Aquí los trenes son nuevos, no hace tanta calor como en otras líneas. Y Cuatro Caminos es la estación que tengo más cerca de mi casa». «Bueno, esas son razones muy convincentes, pero te daré un consejo. No importa qué día de la semana sea. No te quedes en el túnel que hay entre Panteones y Cuatro Caminos, por ninguna razón después de la medianoche». ¿Por? Es que en ese túnel suceden actos sin explicación, bastante fuertes, casi paranormales. Lucía solo se rió y le dijo a don Carlos que dejara de ver la televisión, que tanto ver a Carlos Trejo o a Jaime Maussan lo estaba afectando. Don Carlos sonrió, pero repitió la recomendación. Lucía solo le dijo que sí. Pasaron varios meses después de aquello. Don Carlos se jubiló y se fue con su familia a Oaxaca. Lupita seguía en la línea 2. Ya extrañaba a don Carlos, que le contaba tantas historias interesantes y la entretenían en su labor. Una noche pasada las 12, Lucía llevó el último tren a Tasqueña. El jefe de estación le pidió con amabilidad que si podía llevar un tren renovado desde Tasqueña a Cuatro Caminos, para ver qué tan bien estaba, que ya habían avisado a los trabajadores de revisión que el tren pasaría y que no se quedarían en las vías hasta último aviso. Lucía accedió de mala gana, se subió al tren y lo condujo velozmente por toda la línea. Ya saliendo de la estación Panteones, en el túnel, este comenzó a tener fallas. Lucía se enfureció y aún más al ver que alguien estaba en las vías. Ella recordó que el jefe de estación le había dicho que todos los trabajadores de revisión no bajarían a las vías hasta que ella llegara a Cuatro Caminos. Entonces ella, molesta, salió de la cabina y le gritó a aquella persona que se quitara de las vías. Justo cuando ella salió de la cabina habían aparecido 2 personas más. Ella, molesta, le gritó a los 3 que se quitaran. Ninguna de esas personas le respondieron. Seguían caminando ahora hacia el tren. La luz de pronto se había ido. Lucía, espantada, subió rápidamente a la cabina. En ese instante se prendieron los faros del tren
y por la ventana pudo ver a más de 20 hombres, mujeres y niños caminar lentamente hacia el tren. Ella gritó y justo un par de segundos después las luces volvieron. El tren volvió a funcionar y las 20 sombras se esfumaron de repente. Ella apresurada llevó el tren lo más rápido que pudo a Cuatro Caminos y lo dejó ahí estacionado. Huyó rápido de la estación y corrió a la calle, donde pidió un taxi. Ya en el taxi caminó a su hogar, sollozando y tomando bocanadas de aire. Le contaba lo que había sucedido al taxista, el cual solo decía, ajá, muy sarcásticamente. A 7 años de aquella experiencia, Lucía no ha querido volver a escuchar, hablar o ver algo relacionado con el metro. Le llegó una gran fobia a este sistema de transporte desde aquella ocasión. Ahora solo con ver las indicaciones de una estación o al ver un tren pasar por una gran avenida, ella grita pidiendo auxilio, espantando a más de uno. Todos sus conocidos le han dicho que se fuera de la ciudad, pero desde entonces, por alguna razón, no ha aceptado. Espero que hayan disfrutado estas historias. Saben que pueden enviarme cualquiera de sus historias a mis redes sociales. Todas están en la descripción. Espero tengan una bonita noche. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.